Nunca pensé que llegaría el día en que alguien se atreviera a tocarme en mi propia casa. Pero cuando el primo de mi esposo me golpeó en la cara durante nuestra cena de aniversario, lo que sucedió después cambió a nuestra familia para siempre. Algunas reacciones son tan poderosas que reescriben todo lo que creías saber sobre alguien. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde llegaría alguien para proteger a la persona que ama, quédate conmigo en esta increíble historia. Y si disfrutas de estas historias de drama familiar de la vida real, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún episodio donde los momentos ordinarios se vuelven extraordinarios. Me llamo Josie y tengo 32 años. Trabajo como maestra de tercer grado en la escuela primaria Lincoln y durante los últimos 6 años he estado casada con el hombre más paciente que conozco, o al menos creía conocerlo. Kevin trabaja en administración de obra y hemos construido lo que siempre consideré una vida bastante sólida juntos. Tenemos nuestras pequeñas rutinas, nuestras bromas privadas y ese tipo de amor reconfortante que se profundiza con el tiempo en lugar de apagarse como una vela. Pero la familia de Kevin, bueno, eso siempre ha sido complicada. No me malinterpreten, sus padres, Marta y Paul, son personas maravillosas. Criaron a Kevin con valores sólidos y una amabilidad genuina. Pero hay una persona en su familia que ha sido una nube oscura en cada reunión desde el día que conocí a Kevin, su primo Brandon. Brandon es una de esas personas que parece creer que el mundo le debe algo. Tiene 28 años, trabaja esporádicamente en ventas cuando le apetece y tiene esa forma de convertir cada conversación en torno a sí mismo. Sin embargo, más preocupante que su narcisismo es su actitud hacia las mujeres. Lo he visto tratar con condescendencia a las camareras, hacer comentarios inapropiados sobre sus parientes, en general, actuar como si todavía fuera 1950. Kevin siempre lo quita importancia, diciendo que Brandon lo superará con la edad, que simplemente es inmaduro. He aprendido a morderme la lengua con los años, pero nunca ha sido fácil. Así que, cuando se acercaba nuestro 6º aniversario de bodas el mes pasado, me sentí aliviada cuando Kevin sugirió que nos saltáramos la gran celebración familiar y cenáramos tranquilamente en casa. Habíamos pasado unos meses estresantes. Yo había estado lidiando con una clase difícil, y Kevin había estado trabajando muchas horas en un proyecto importante. La idea de estar solos, con buena comida y sin dramas, sonaba perfecta, pero la vida tiene esa forma de sorprendernos cuando menos te lo esperas. Los padres de Kevin estaban de visita, a 3 horas de distancia, y se quedaron el fin de semana para celebrar con nosotros. No me importó en absoluto. Marta siempre trae galletas caseras, y Paul cuenta las mejores historias de la infancia de Kevin. Pasé todo el día cocinando su plato favorito, pollo con hierbas, verduras asadas y el pastel de chocolate que llevaba años perfeccionando. El comedor estaba precioso con velas y nuestra vajilla de porcelana fina, y la verdad es que estaba deseando pasar una tarde tranquila con las personas que más me importaban. Entonces, exactamente a las 5:30, llamaron a la puerta. Kevin la abrió y allí estaba Brandon con esa sonrisa arrogante suya, sosteniendo una botella de vino barato como si fuera un gran gesto. «¡Sorpresa!», anunció, empujando a Kevin para entrar en nuestra sala. Estaba conduciendo por la ciudad y pensé en pasar a celebrar con mi primo favorito. Sentí un vuelco en el estómago. La cara de Kevin reflejó 3 emociones diferentes en 2 segundos. Sorpresa, frustración y luego esa resignada aceptación que siempre muestra cuando Brandon aparece sin invitación. Marta y Paul intercambiaron miradas desde el sofá. Y me di cuenta de que ellos tampoco estaban entusiasmados, pero nadie dijo nada. Eso es lo que pasa con Brandon. Tiene esa forma de meterse en las situaciones y hacer que todos se adapten a su alrededor. «Claro, Brandon», dijo Kevin, aunque noté la tensión en su voz. Josie preparó mucha comida. Forcé una sonrisa y fui a poner otro plato en la mesa, pero por dentro estaba gritando. Se suponía que esta sería nuestra noche especial, y ahora sabía que se convertiría en el espectáculo de Brandon, con sus chistes inapropiados y su constante necesidad de atención. Al sentarnos a cenar,
Brandon inmediatamente empezó con su comportamiento habitual. Criticó la forma en que había arreglado las flores, preguntado si el pollo estaba bien cocido y comentado que Kevin se estaba ablandando con la edad ahora que estaba casado. Intenté mantener la conversación ligera, hablando del trabajo y preguntándole a Marta por su jardín, pero Brandon seguía desviando la atención hacia sí mismo. El vino, tanto el que yo había abierto como la botella más baja que trajo Brandon, fluía a raudales, y con cada copa, Brandon se volvía más atrevido. Empezó a comentar cómo el matrimonio cambia a un hombre, insinuando que Kevin, de alguna manera, había perdido su agudeza desde que estaba conmigo. Luego pasó a cuestionar mis decisiones profesionales. Enseñando, dijo, cortando el pollo con más fuerza de la necesaria. Debe ser agradable tener tanto tiempo libre. Veranos, vacaciones, salida temprana. Un trabajo bastante cómodo para alguien sin hijos. El tenedor de Kevin se detuvo a medio camino de su boca. Brandon, basta. Solo digo, continuó Brandon, ignorando por completo la advertencia en el tono de Kevin. Algunas mujeres tienen carreras realmente exigentes. Presión real, plazos reales, no solo cuidar hijos ajenos y llegar a casa a las 3:30 todos los días. La mesa se quedó en silencio. Marta empezó a decir algo, pero levanté la mano. Podía soportar la estupidez de Brandon yo sola. Tienes razón, Brandon, dije con calma. La docencia no se parece en nada a las ventas. Por ejemplo, yo voy a trabajar todos los días. Tengo responsabilidades reales y no me paso las tardes bebiendo cerveza en el sótano de mis padres. Paul se rió entre dientes y vi que Kevin intentaba disimular una sonrisa, pero el rostro de Brandon se ensombreció. Al menos no engaño a los hombres para que se casen jugando a las casitas, replicó. Kevin podría haber hecho algo mucho mejor que conformarse con alguien tan común. Las palabras me golpearon como una bofetada, pero no fue el insulto lo que me molestó. Fue la forma en que Marta y Paul bajaron la mirada a sus platos, sin decir nada. Fue la forma en que Kevin apretó la mandíbula, pero seguía sin decir nada. Llevaba 6 años lidiando con la crueldad despreocupada de Brandon, siempre diciéndome que lo ignorara, o que simplemente era así. Pero esta era mi cena de aniversario en mi casa. Y estaba harta. Brandon, dije, levantándome para recoger los platos. Creo que ya has bebido suficiente vino por esta noche. Quizás sea hora de que te vayas a casa. Fue entonces cuando todo cambió. Brandon también se levantó, tambaleándose ligeramente, y me agarró de la muñeca mientras yo extendía la mano hacia su plato. Su agarre era fuerte, posesivo y completamente inapropiado. No me digas qué hacer delante de mi familia, siseó, acercándome más. Alguien tiene que enseñarte algo de respeto. Suéltame, dije con firmeza, intentando soltarme. Kevin ya estaba empezando a levantarse, pero Brandon fue más rápido. ¿Te crees mucho mejor que los demás? Gruñó Brandon, con la cara a centímetros de la mía, caminando por aquí como si fueras el dueño del lugar, hablándome con condescendencia. Tienes que. Aprende tu lugar. Y entonces lo hizo. Delante de sus tíos, delante de mi marido, en mi propio comedor, Brandon retiró la mano y me golpeó en la cara. El sonido resonó por la habitación como un disparo. Me ardía la mejilla y me tambaleé hacia atrás, llevándome la mano a la cara en estado de shock. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta jadeó. Paul se quedó boquiabierto. ¿Y Kevin? Kevin se quedó completamente inmóvil. Por un momento, pensé que el tiempo se había detenido. Brandon pareció darse cuenta de lo que había hecho, pero en lugar de disculparse, intentó justificarlo. Se lo merecía, dijo, alisándose la camisa como si nada hubiera pasado. Alguien tenía que ponerla en su lugar. Las mujeres de hoy en día creen que pueden decir lo que quieran sin consecuencias. Esperaba que Kevin explotara. Esperaba gritos, tal vez incluso una pelea. En cambio, Kevin apartó la silla de la mesa con mucha calma y se dirigió a la cocina.
Oí un cajón abrirse y cerrarse. Cuando regresó, sostenía su teléfono. Brandon, dijo Kevin con una voz extrañamente tranquila. Quiero que me digas qué acabas de hacer. ¿Qué? Brandon parecía confundido. Dime qué le acabas de hacer a mi esposa. Kevin levantó su teléfono y me di cuenta de que estaba grabando. El rostro de Brandon pasó de la confusión a la ira y luego a algo cercano al pánico. Guarda eso, Kevin. Esto es entre familiares. Dime qué hiciste, repitió Kevin, con la voz aún en ese mismo tono controlado. Estás en mi casa, en mi mesa, celebrando mi aniversario. Dime qué le acabas de hacer a Josie. No hice nada, dijo Brandon, pero su voz se estaba volviendo más aguda. Estaba siendo irrespetuosa y yo solo. ¿Tú solo qué? Kevin se acercó, todavía grabando. ¿Acabas de ponerle las manos encima a mi esposa? ¿La golpeaste en la cara? Eso es lo que hiciste. ¿Brandon? Marta recuperó la voz entonces. Brandon, ¿cómo pudiste? En la casa de nuestra propia familia. Me provocó. Brandon gritó, señalándome. Todos la oyeron. Estaba haciendo una bocazas. Y alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que agredirla. La voz de Kevin se estaba volviendo más baja, lo que de alguna manera lo hizo más aterrador. Alguien necesitaba golpear a una mujer de la mitad de tu tamaño porque hirió tus sentimientos. Brandon intentó agarrar el teléfono, pero Kevin retrocedió con suavidad. Entonces Kevin hizo algo que nos impactó a todos. Miró directamente a sus padres. Mamá, papá, presenciaron a Brandon agredir a Josie en nuestra casa, ¿verdad? En cámara, necesito que confirmen lo que vieron. Paul se aclaró la garganta. Hijo, quizás deberíamos simplemente... Papá. La voz de Kevin interrumpió el intento de su padre de mantener la paz. Mi esposa acaba de ser golpeada en la cara por tu sobrino. Te pido como testigo que confirmes lo que pasó. Marta estaba llorando ahora. Ay, Brandon, ¿qué has hecho? Voy a llamar a la policía, dijo Kevin, abriendo la aplicación de su teléfono. Brandon, no te irás hasta que lleguen. No puedes hablar en serio. Brandon rió. Pero ahora había pánico en sus ojos. ¿Por esto? Está bien. Mírala. Está bien. Hablo muy en serio. Kevin se movió entre Brandon y la puerta. Cometiste una agresión delante de testigos. Y es todo grabado. Vas a afrontar las consecuencias. Kevin, por favor. Marta suplicó. Es familia. Podemos resolver esto. Kevin miró a su madre. Y vi algo en su expresión que nunca antes había visto. Una dureza, una determinación. Mamá, si alguien te golpeara en la cara en tu propia mesa, ¿querrías que papá lo resolviera o que te protegiera? La pregunta flotaba en el aire. Brandon intentó irse una vez más, empujando hacia la puerta, pero Kevin lo bloqueó de nuevo. Siéntate, Brandon. La policía llegará en 15 minutos. Y así fue. Cuando llegaron los agentes Martínez y Johnson, Kevin les mostró con calma el video que había grabado. Les explicó exactamente lo sucedido, les presentó a sus padres como testigos y les proporcionó toda la información que necesitaban. Brandon intentó restarle importancia, alegando que solo era un desacuerdo familiar, pero la evidencia era clara. Mientras le ponían las esposas a Brandon, miró a Kevin con odio puro. Estás destruyendo a nuestra familia por esto, espetó. Kevin parecía correcto. Le respondí, no, Brandon, lo hiciste en el momento en que le pusiste las manos encima a mi esposa. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. Brandon fue acusado de agresión. Solicité una orden de alejamiento, que me fue concedida de inmediato. Algunos familiares de Kevin estaban furiosos con nosotros por involucrar a personas ajenas en los asuntos familiares. Algunas tías y primos dejaron de hablarnos por completo, pero otros, personas que aparentemente llevaban años esperando a que alguien finalmente le plantara cara a Brandon, nos contactaron para agradecernos y compartir sus propias historias sobre su comportamiento inapropiado.
Marta llamó a la mañana siguiente llorando para disculparse por no haber hablado antes. Admitió que todos habían estado tolerando a Brandon durante años, poniendo excusas por comportamientos que jamás deberían haber sido tolerados. Paul, normalmente un hombre de pocas palabras, le dejó a Kevin un mensaje de voz que simplemente decía: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Hiciste lo correcto». Brandon se declaró culpable para evitar un juicio y recibió libertad condicional, servicio comunitario y clases obligatorias de manejo de la ira. La orden de alejamiento significa que no puede acercarse a menos de 150 metros de nuestra casa ni de mi lugar de trabajo. Algunas reuniones familiares son incómodas ahora, pero quienes realmente importan han dejado claro que nos apoyan. Pero esto es lo que más me sorprendió de esa terrible noche. De hecho, nos unió más a Kevin y a mí. Aprendí algo sobre mi esposo que nunca antes había sabido. Cuando realmente importaba, cuando alguien cruzaba la línea que nunca se debía cruzar, él no lo dudaba. No le preocupaban las políticas familiares ni mantener la paz. Me protegió por completo y sin reservas. En las semanas siguientes, Kevin me dijo que llevaba años planeando su respuesta. Siempre supo que Brandon eventualmente iría demasiado lejos, y había pensado exactamente cómo lo manejaría cuando sucediera. La grabación, los testigos, llamar a la policía. Nada de eso fue espontáneo. Fue la respuesta calculada de un hombre que había decidido hace mucho tiempo que hay límites que no se deben cruzar. Cruz, familia o no. Llevo 6 años viéndolo faltarte al respeto. Kevin me lo contó una noche sentados en el sofá. Cada comentario sarcástico, cada broma inapropiada, cada vez que te hacía sentir incómoda en tu propia casa, te repetía que lo ignoraras porque esperaba que con el tiempo aprendiera. Pero siempre supe que si alguna vez te tocaba, habría consecuencias. De verdad. Mirando hacia atrás, 3 meses después, me doy cuenta de que Knight reveló algo crucial sobre la persona con la que me casé. Kevin no solo es paciente y amable. Es estratégico y protector de maneras que nunca comprendí del todo. No empieza peleas, pero las termina por completo. Y cuando alguien amenaza lo que más le importa, toda esa paciencia silenciosa se transforma en algo inquebrantable. La dinámica familiar ha cambiado para siempre. Algunas relaciones se perdieron. Pero, sinceramente, probablemente nunca fueron tan fuertes como pensábamos. Las personas que importaban, que de verdad se preocupaban por ambos, apoyaron nuestra decisión. Y Brandon. Escuché por los rumores familiares que sus clases de manejo de la ira le han ayudado a reconocer algunos de sus problemas, aunque aún está por verse si eso conduce a un cambio duradero. En cuanto a Kevin y a mí, celebramos nuestro verdadero aniversario una semana después solos, con comida china para llevar y una noche tranquila en casa. Sin dramas, sin invitados inesperados, sin política familiar, solo hablando y riéndonos como cuando empezamos a salir. A veces las mejores celebraciones son las más sencillas. Esta experiencia me enseñó que quienes te quieren de verdad no te pedirán que soportes el abuso por el bien de la armonía familiar. Te darán la cara cuando sea necesario, incluso cuando sea difícil, incluso cuando les cueste algo. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla. Y no olvides suscribirte para recibir más historias reales sobre cómo ponerse de pie, alzar la voz y encontrar fuerza en momentos inesperados. ¿Qué habrías hecho en la situación de Kevin?